cuando escuchó la voz, Pablo preguntó, interesante Pablo, igual que nosotros, Saulo de Tarso, ¿cuántas voces distingue Félix de toda la gente que usted conoce? ¿No? Cuando lo llama Lucas por el celular, ¿sabe? ¿Se demora mucho para saber que es Lucas? Y cuando lo llama la hermana, la esposa, ¿se demora mucho para saber? ¿Cuántas voces nosotros conocemos? ¿Cuántas voces y cuántos tonos de voz, cuántos timbres de voz conocía Saulo de Tarso? Todos los miembros del Sanedrín, los fariseos, toda la gente que él conocía en ese ambiente político y religioso de Israel. Pero cuando él preguntó, ¿quién eres, Señor?, no conoció la voz, ni el tono, no conocía esa voz. ¿Qué hacemos nosotros cuando no conocemos la voz? Enseguida preguntamos, ¿quién es? Bueno, Saulo igual es lo mismo. Y la respuesta fue lo que él menos esperaba, el diablo. Él no esperaba que el diablo le contestara, que Beelzebú le contestara. Y la voz le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El solo hecho de escuchar que era Jesús, se convirtió. ¿Cómo? Se convirtió. Y lo siguiente que dijo Saulo de Tarso fue, Señor, ¿Qué quieres que haga? No le preguntó por qué, no le preguntó cómo, sino ¿qué quieres que haga? ¿Confió? Entró al momento de fe, La conversión de Saulo de Tarso, hermano, fue un momento de fe. Y la respuesta fue, ¿qué quieres que haga? Y desde ese momento en adelante, el Señor le dijo a Saulo de Tarso qué tenía que hacer cada día. Hermanos, nosotros aquí vivimos solamente en el qué de Dios, o vivimos en los deseos nuestros. Si vivimos en los deseos nuestros, estamos en presunción y esa es la falsificación de la fe. Porque los deseos nuestros es lo que me agrada a mí, y la escuela del Señor es una escuela donde no puedo agradarme a mí mismo. En ninguna manera agradar el yo. Y esa fue la vida de Jesús. Romanos 15. ¿Ok? Romanos 15. Miren lo que dice. Versículo 3. Romanos 15, versículo 3. Porque Cristo no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Interesante. Aquí Jesús dice que lo que los terceros le hicieron a otros, Jesús recibió las consecuencias de los terceros. Jesús entendió la trascendencia y la causa de los traumas. Vienen de otros. Y Jesús estaba preparado para perdonar a los que le hacían el vituperio y a los que los habían preparado a ellos para vituperarlo. Esa es la grandeza del poder del Evangelio, cuando el yo ha dejado de ser el centro y solamente el Señor, por la fe, es recibido en nosotros por la palabra. Yo no fui educado así.
Yo fui educado en el racionalismo. A satisfacer por qué y a satisfacer cómo. Y eso es bien complicado. Tuve que orar al Señor durante 15 años para que me permitiera aceptar simplemente qué dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Que ame a los enemigos, que los ame. No dice más nada. No dice más nada. ¿Y cuánto le cuesta a la gente amar a los enemigos? Los enemigos, ¿qué hay que hacer con los enemigos? Según Jesús, ¿según qué? Ámalos, nada más que hay que hacer. Si tienes más problemas con ellos, pues perdónalos, justifícalos, ¿ok? Y Pablo dice, habiendo pasado por alto los pecados de la humanidad, pasar por alto, ¿otro qué? La salvación y la redención. Hermanos, el cielo llegó a la conclusión que lo más absurdo de este mundo es el pecado, que lo más absurdo de este mundo es centrarme en mí mismo, que lo más absurdo. Y el remedio que le encontró para eso fue perdonarnos y él mismo pagar la culpa. Y la transacción, el negocio de la salvación es fe, confianza. Y hermanos, ustedes deben de estar experimentando el descanso, el reposo, el menuja, el estado de reposo, el estado de ser que sucede cuando el hombre no se agrada a sí mismo. No necesitamos psicólogo, no necesitamos médico, no necesitamos abogado, no necesitamos pastor, no necesitamos nada. Solo Él, en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la experiencia que nosotros debemos vivir y es la experiencia a la cual somos llamados, es la experiencia que deberíamos tener desde que conocimos al Señor Jesús o pretendimos llegar a la palabra. Señor nos guarde.